mi administración. Las investigaciones serán llevadas hasta las últimas consecuencias. Todos los culpables serán castigados en el marco de la ley. Para hacer justicia y lograr un México en paz, el gobierno de la República seguirá actuando con decisión y firmeza contra el crimen organizado. Pues bien, los padres de los jóvenes lo que quieren es justicia y han dicho que hasta que no se confirme que se trata de los cuerpos de sus seres queridos, o sea, es decir, luego de un peritaje de ADN, ellos van a continuar buscándolos, porque acá el asunto es que 14 horas, según los testigos, han ardido esos cuerpos en el basurero de Colula y prácticamente han quedado en tal estado que resulta hasta casi imposible realizarles el ADN. Entonces van a intentar hacerlo, creo que llevarlo a Austria y poder tener alguna respuesta, ¿no? Porque las investigaciones continúan, debe haber mucha más gente implicada y es quienes ejecutaron esta orden, ¿no? De matar a esos chicos de esta manera tan cruel. Las autoridades mexicanas han dicho que van a seguir tratando a estos 43 jóvenes como desaparecidos, en tanto todavía no se esclarezca, pues, mediante lo que tú señalas, pruebas de ADN y demás, pues su verdadera, pues, ellos son, pues, los jóvenes. Sin embargo, pues, existen al parecer muchos indicios que no deberían creer, versiones de diferentes personas que no deberían creer que en verdad se trata de los jóvenes. Ahora, como decíamos en clase días pasados, en realidad hemos llegado a un punto ya creo que es un punto de inflexión, es un punto de quiebre para el gobierno, no solamente para el gobierno de Peña Nieto, sino para la violencia en México, que trasciende Peña Nieto, que lo vemos, estos niveles de violencia lo vemos desde el gobierno de Calderón, sino antes. Así que me parece que hay un momento donde frases como basta ya, pues, nuevamente resurgen en México para decir, bueno, hemos llegado a un punto donde todo es corrupto, la policía, las autoridades, la violencia atraviesa ya no solamente el norte, tráfico, donde hay mucho narcotráfico, sino también son estados muy turísticos, como puede ser Guerrero, además muy cercanos al DF. Es decir, ¿hasta cuándo van a esperar, cuentan los mexicanos, para que esta violencia se traslade a la capital y nos convirtamos en, no sé, hablemos de un estado fallido, no sé qué? Entonces, en esta realidad me parece que es el debate que hoy se plantea México. Las críticas ya no son internas, también son externas. Human Rights Watch ha sido muy claro en señalar, pues, que si bien es un problema estructural, el gobierno de Peña Nieto tampoco ha hecho lo posible. Había una decisión muy tardía, una reacción muy tardía. En México, en este momento, hay más de 20.000 desaparecidos, que no se conoce su paradero. Entonces, cuando vemos el tema de 43 jóvenes, hay que pensar también en esos 20.000 desaparecidos y cómo hacer para saber su paradero, que seguramente, muy probablemente, estén fallecidos o hayan terminado de la misma forma que los jóvenes. Claro, pero sobre todo, Oscar, que es, bueno, ahora Enrique Peña Nieto reaccionó de una manera muy rápida porque sabe las consecuencias de esta información, pero sobre todo, y una pregunta que se le hizo al procurador y él no respondió fue que si sabía que si los cuerpos encontrados en las fosas días anteriores no se trataban de los 43 estudiantes, entonces ¿quiénes eran? ¿De quién se trataban? Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la preocupación es, México, ¿cómo está quedando a nivel mundial? Hay mucha gente que de repente dice, ¿para qué voy a ir a Guerrero si de repente me detienen y me desaparecen? Porque simplemente no te encuentra nadie, ¿no? Como puede haber pasado con estos jóvenes. Entonces, ¿qué más puede pasar? O sea, podría significar un golpe para Enrique Peña Nieto, porque incluso han pedido hasta su renuncia. Lo que pasa es que la verdad es que me recuerda mucho lo que pasó en Nigeria en su momento. Secuestros de mujeres, Boko Haram llevaba mucho tiempo atrás, pero cuando secuestra a 200 niñas tiene un impacto internacional que de alguna manera nos hace creer que recién están secuestrando. No, lo mismo pasa en México. Hace años. Lo que pasa es que en México pasa lo mismo. Hablamos de en los últimos años de más de 20.000 desaparecidos. Lo que pasa es que en esas circunstancias fueron desaparecidos 40 más jóvenes que venían a protestar libremente en donde no tienen derechos, y además en donde se combinan una serie de factores, grupos ilegales vinculados a delitos, a prácticas delictivas, gobiernos legítimamente elegidos, fuerza pública, policía, todos coludidos, que terminan en una gran matanza. Entonces ya me parece que es un caso, digamos, simbólico, que debe marcar un punto final de lo que debe ser, pues, una nueva estrategia del Estado mexicano para con un detalle básico. Cuando el Estado mexicano quiso realmente, después de la muerte de estos, después de la desaparición de estos jóvenes, quiso tomar
cartas en el asunto, detuvo a 2 integrantes de los Guerreros Unidos, al líder de Guerreros Unidos, ha detenido en pocos días al alcalde pues y a su esposa. Es decir, lo que estamos viendo es cuando el Estado mexicano quiere tomar cartas en el asunto para hacer frente a este flagelo, lo hace y puede de alguna manera resolver un caso en 2 semanas. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho en el caso de los otros 20.000 desaparecidos? ¿Por qué no ha hecho, si Guerrero está en esa situación y un pueblo, que no es un pueblo, es una ciudad de 130.000 habitantes, tiene esas consideraciones? ¿Qué puede pasar en pueblos de 50.000, 40.000, 30.000 habitantes? Claro. Además, en toda la frontera. Uno se pregunta también, es el tema de la impunidad, ¿no? También los mexicanos deben saber pues que no pasa nada, que la policía sigue corrupta. La corrupción es un tema que ya tiene décadas y esta situación uno se pregunta que la vida no vale nada entonces en México. Donde políticos además muy renombrados como puede ser López Obrador, están vinculados ahora al parecer con el mismo alcalde de Iguala, salen fotos, y ya no sabe pues a quién creerle. Y no es una realidad solamente del PRD, lo mismo vamos a encontrarlo en políticos del PAN, en políticos del PRI. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creemos en este ámbito? ¿Le podemos creer inclusive al presidente? Ese nivel de legitimación de la política mexicana y de violencia, pues creo que está llevando a un punto donde es necesario ya aplicar medidas y tomar cartas en el asunto. El procurador ha sido muy cauto al momento de señalar a los responsables. Se habla del alcalde de Guerreros Unidos, todo en las declaraciones que se escucha, en los testimonios presentados. Ha sido una conferencia muy dura en cuanto a información, pero sobre todo que el procurador se destacaba que muy tranquilo, ¿no? Pausado, pero que se cuidaba muchísimo en señalar y destacar que se trataba de una investigación que todavía continúa abierta, ¿no? Estamos hablando, porque al final el por qué los matan puede resultar hasta absurdo, ¿no? O sea, realmente hay algo más poderoso que va más allá, simplemente a esos chicos, ¿por qué los mataron? Yo creo que la cautela del procurador es no afectar las investigaciones, es decir, el procurador de alguna manera ya determina culpabilidad, puede ser pues fundamento para una buena defensa de estos sujetos, así que el procurador es muy cauto. Ahora, pueden haber otros personajes, por ejemplo, ¿qué tanto puede estar también involucrado funcionarios del Estado, de la gobernación de Guerrero, que de alguna manera renunciaron luego y que fueron padrinos de Abarca, el alcalde de Iguala, en su momento? ¿Qué tanto pueden estar también involucrados funcionarios de la gobernación? Podrían darse el caso, no solamente involucrados directamente con este asesinato de estos jóvenes, sino involucrados en las prácticas delictivas, porque ahora lo que vamos a descubrir es cómo se constituye la red. Es decir, no nos preocupemos acá solamente en ver quiénes son los responsables, que al parecer ya queda claro, de la muerte de estos jóvenes estudiantes, sino construir toda la red que existe de corrupción, de esta red delictiva, que estoy seguro que trasciende a un alcalde de una ciudad de término medio como Iguala. Porque la policía te vende. Exacto. Te vende a los narcotraficantes porque recibe dinero, pero Exacto. Y los narcotraficantes disfrutan torturando, digo yo, no sé, o sea, es creíble que la red solamente pase por el alcalde de una ciudad secundaria, por el encargado de policía de la ciudad y por una organización que es muy importante, delictiva en esta región. Esa es la red que no implica también a la gobernación de Guerrero, a otras ciudades, a otros pues jefes de policía. Yo creo que en este momento lo que además debe preocuparse las autoridades mexicanas es en reconstruir toda esta red para comenzar la limpieza, y no solamente de Guerrero, la limpieza de todo México. Claro, ¿y cuál es la situación en lugares alejados, por ejemplo el sur de México, el norte, donde manejan los cárteles de la droga? Pero, ojo, que no es solamente de la droga. En el sur de México lo que vamos a encontrar mucho es trata de personas. Bueno, hay pobreza, muchísima pobreza. Mucha pobreza en el sur de México, trata de personas para de alguna manera llevarlos a Estados Unidos, trata de blancas. Entonces, de alguna manera en México hay pues diferentes presiones de diferente tipo. El norte obviamente está mucho más vinculado al movimiento de armas, al movimiento de droga, el sur al movimiento de personas, pero de alguna manera todas estas organizaciones se han consolidado e institucionalizado de tal forma que de alguna manera terminan captando por la cantidad de recursos que movilizan o que mueven a los funcionarios públicos. ¿Qué tanto están involucrados los funcionarios públicos en estas regiones alejadas del poder central? Eso es lo que me parece que ahora debe preocuparse, porque Guerrero, para que el público sepa, no es un estado alejado en el sur del país.
O sea, es un estado donde se encuentra la famosa ciudad de Acapulco, es un estado que está a menos de 2 horas del DF, sí, 3 horas, ¿no? Es bastante cercano. Entonces no estamos hablando, porque México es un país bastante grande. Claro, es donde van a veranear la gran mayoría de los de México. Y muchos se preguntaban, por ejemplo, en una cadena internacional decían, ¿y si las víctimas hubieran sido, no chicos pobres, como es el caso de Iguala, sino de la universidad pues del DF o de otro extracto social? O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera tenido la misma repercusión, mayor, menor? Ahí se preguntaban, ¿no?, sobre el tema, porque estos chicos podrían tener alguna inclinación política o pensamiento, pero al final eso no los hace pues víctimas perfectas para los delincuentes. O sea, ¿por qué matarlo? Que es un poco la discusión que ha habido en muchos países, incluso en el Perú, de qué tanto realmente la sociedad mexicana, la de las grandes ciudades, urbes, en donde todavía no entra pues ese tipo de delincuencia, por lo menos en esta escala, está comprometida con la violencia del país, ¿no? Porque ya México DF ha tenido escenarios, acordémonos este secuestro de los jóvenes de una discoteca en el centro de México, han habido casos muy aislados, pero todavía el nivel de violencia... Pero se parecen mucho, ¿no? Sí, pero el nivel de violencia que se ve en otras partes del país, sobre todo en la zona rural, no se ve en las ciudades. Entonces, muchos se preguntan lo que tú dices, ¿cuál es el nivel de compromiso de los sectores, pues, las élites nacionales ubicadas en las grandes urbes con respecto a esta violencia, que también podría ser un elemento a criticar? Claro, podría ser víctima el hijo de algún funcionario muy conocido. Bueno, y ojalá pues que México pueda erradicar esta violencia. Bien, ahora nos vamos a Bolivia, que instó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya